Entonces, aquí en nuestra casa, por los visitantes, con los grupos, siempre les ofrecemos algunas charlas relacionadas con algunos temas importantes relacionados pues con las transformaciones que ha generado eso que llaman desarrollo, y desde luego también pues dejar como una semillita sembrada en ustedes en relación a lo que tiene que ver con un proceso detrás de la llave. No sé si ustedes lo conocen. ¿No saben qué es el proceso detrás de la llave? Cuando uno abre la llavecita allá en el apartamento, en el baño o en la cocina, y llega agüita, ¿cierto? Detrás de la llave hay un proceso que está relacionado con los eslabones que conforman la cadena hídrica. Y entonces, ¿por qué nosotros estamos como emitiendo estos conocimientos? Porque la verdad es como una campaña a raíz de lo que está sucediendo en esa tirópoli tan enorme que es Bogotá, y de acuerdo a unos estudios exhaustivos que se hicieron hace aproximadamente unos 5 meses, ¿cómo es justo de que los que están viviendo allá, no sé si ustedes están viviendo en Bogotá, la mayoría de habitantes de esa urbe están gastando, o digamos no gastando, malgastando de una manera inadecuada el 400% más de lo que nos ofrece la agricultura. Mi pregunta, allá en esa urbe, allá hay curas, allá hay monjas, allá hay pastores, allá hay licenciados, allá hay abogados, allá hay médicos. Es decir, allá hay muchas personas que posiblemente tienen conocimiento académico, y todos son doctores y hasta maestrías. Pero entonces, mi pregunta, ¿dónde está la educación, la cultura, la humildad y sobre todo la conciencia en manejar esos recursos indispensables para subsistir? Entonces, a raíz de todos esos eventos que hemos venido analizando y viendo, nosotros acá, este es mi mundito, este es mi lugar donde realmente, como ustedes se dan de cuenta, no vivimos dentro de las excentricidades, ni de las marcas, ni de los estereotipos, sino simplemente dentro de una forma muy humilde, pero siempre buscando el conocimiento de entender la sociedad, de entenderme a mí mismo, y sobre todo soy crítico hacia los sociosistemas, tanto públicos como privados, y especialmente soy muy crítico del sistema de lo que llaman educación de nuestro país. Entonces resulta que pues voy a contarles parte de la historia de lo que era esta superficie y desde luego este lugar, desde el mismo momento en que llegamos acá en vida de mi padre y mi madre a este lugar. Pues la verdad, nosotros acá, y yo no llevo viviendo únicamente sino apenas 62 años nomás acá. A raíz de ese tiempo que hace que vivo acá, he sido visualizador de todo ese proceso con esa transformación tan inadecuada con lo que llaman desarrollo. Y cuando inmediatamente uno hace comparativos del tiempo que era hace 60 años, 50 años, a la era que estamos viviendo o a estos momentos, pues encuentra uno de todas formas unas falencias y sobre todo mirando las bondades y afectaciones que ha traído eso que llaman desarrollo, yo creería. Y obviamente lo pongo simplemente en tela de juicio de ustedes, de acuerdo a lo que les voy a comentar, si eso trae positivo o negativo, porque les voy a preguntar después de que termine el charla. Cuando llegamos acá hace 62 años, a este lugar, y allá en esa superficie, el volumen poblacional del casco urbano de Chía era aproximadamente de 300 habitantes. Chía está conformado por una superficie promedio de 79 kilómetros y geopolíticamente está conformado por 9 veredas. Y cuando estamos hablando de esa época del volumen poblacional totalitario, de esa superficie, promedialmente era por ahí unos 900 habitantes, incluyendo los cascos urbanos. Aquí mi vereda éramos 40 familias. No había carreteras, no había redes eléctricas, no se hablaba de estratificación social, se hablaba de compartir entre las comunidades, porque simplemente estábamos conformados todos como lugareños, campesinos, montañeros como yo, y todos echábamos asadón, ordeñábamos la vaca, arreábamos la mula,
Entonces todos hablábamos el mismo idioma y no se miraban los estereotipos porque todos éramos con alpargates, con la ruana, con los cuerpos sudorosos. Entonces era muy bonito porque llegaba uno a la casa del vecino a hacerle la visita si fuera mediodía y llegaba uno, buenos días o buenas tardes, y sonaba el timbre. ¿Sabes cuál era el timbre de la época? Una campana. ¿Cómo? Una campana. No, los perros. Ah, sí. Salían latiendo los perros. Y entonces resulta que detrás de los perros salía un miembro de la familia a recibir al que llegaba. Y con ese léxico tan bonito, tan original, tan sincero, tan educado, uno como campesino. Siga para adentro, se jarta un tinto, un guarapo, un cacao. O se aplastaba una tía de a compartir lo que estaban ofreciendo también. Eso era bonito, era original, era humano. Resulta que entonces todo eso fue cambiando a raíz de la apertura de lo que llaman desarrollo. Y entonces resulta que aquí en mi vereda, la mayoría de mis vecinos, campesinos, vendieron sus fincas. Claro que habían unas razones. Algunos porque quisieron cambiar desde el sistema del campo para irse a la ciudad. Y otros porque realmente estábamos totalmente ahorcados con unas deudas requeridas a la Caja Agraria. En esa época trabajábamos con plata prestada a la Caja Agraria, hoy día el Banco Agrario. Y en esa época no le prestaban a uno millones, le prestaban a uno 30 pesos, 50 pesos. El que tenía más músculo le prestaban a uno 200 pesos. Pero entonces resulta que eso era mucha plata y además que esa plata se hace rendir porque aquí trabajábamos en los diferentes sectores a manos vueltas. No sé si alguno de ustedes entienda que son manos vueltas. No. Dentro de los diferentes sectores, entonces nos reuníamos los vecinos inmediatos y entonces se miraban las prioridades. Entonces, ejemplo, aquí en mi finca, esta semana tengo mi semilla que está a punto de sembrar, entonces necesito sembrarla ya. Entonces nos organizamos 8, 5, 10 vecinos inmediatos y todos nos venían a mi finca a ayudarme en esta semana y la semana siguiente nos íbamos a la finca del vecino y así lo hacíamos, íbamos rotando. Y entonces eran manos vueltas. Entonces, desde luego, que en esa época no estábamos hablando de maquinaria, sino que entonces, por ejemplo, se venían acá a mi finca 3, 4, 5 minutos de bueyes, la gente con asadón, con machetes, y a trabajar como un berraco, y sobre todo, ¿cómo les fue? Y entonces resulta que era muy bonito porque había integración, había voluntades, había humildad, y entonces, pues, eso se generaba un ambiente muy hospitalario, muy armonioso. Resulta que entonces uno prestaba, el banco de la Caja Agraria le prestaba uno a la cosecha, cada 6 meses. Sacaba uno la cosecha. Aquí hay una crítica muy importante que obviamente es necesario hacer la relevancia, porque resulta que nosotros los campesinos en este país estamos arrinconados por parte del sociosistema político, pero no se diga también por parte de la sociedad. Uno como campesino aquí en este país no vale nada. Entonces resulta que uno sacaba la cosechita y aquí no existe un sistema donde por lo menos se evita el intermediario que por lo menos le venga la tiendita de barrio. Tiene que necesariamente ir allá a un centro de acopio que es la central de abastos. Allá es un mundo diferente a la humildad, a la nobleza y la honestidad. Esos negociantes le ponen precio al producto del campesino como se les da la gana. Esto no estoy especulando porque yo lo viví. Ellos, allá en los negociantes de la central de abastos, de acuerdo al producto que ellos estén negociando, tienen un bulto podrido allá, escondido allá en la bodega. A propósito, uno saca la cosecha, consigue un camión para que le lleve a flete su producto. Tiene que llegar tipo hasta a veces a las 10 de la noche a hacer cola en las calles principales de la entrada de la plaza, porque a la 1 de la madrugada abren la plaza para entrar los camiones a descargar. Pero antes de eso, en esa fila, ya salen obviamente los negociantes con una linterna, le miran el producto, se hace un negocio, le dan un adelanto para asegurar el negocio. Cuando ya inmediatamente ingresan los camiones a las bodegas, el cotero es trabajador del dueño de la bodega, del negociante. Y allá hay una regla para entrar a la plaza. Entra el conductor por orden natural y obviamente el dueño del producto, 2 personas nomás. Entonces uno está desarrumando en el camión al cotero. Cuando ya hay medio camionado desarrumado, lo llaman a uno,
Es que quiere mirar su producto. Pero antes de eso, en un mismo bulto de los tunos, las humanos allá lo han descosido y le han introducido un bulto de podrida comida, lo cocen y lo aroman, lo llaman a uno y le dicen, mire, yo quiero mirar su producto, ¿qué tan bueno está? Claro, ya saben qué bulto me ordenaron, lo riegan, pues ahí está el daño. Y entonces, uy, eso lo maltratan uno realmente todo el año. Y ¿sabe qué? Yo no le compro eso. Suban la cama. Uno queda dando vueltas. Cuando ya inmediatamente uno no puede decir, no, porque cuando yo le digo al otro, no, porque si todos saben que me mintió. Entonces resulta que ya después de que lo ven a uno dando vueltas y preocupado y todo, mire, yo le voy a colaborar, le compro eso. Si está negociado 50.000 pesos, le ofrece pagárselo a 20.000 pesos. Y de ahí no salí con la asunto. A raíz de esas situaciones, muchos campesinos nos vimos totalmente avasallados, endeudados con la caja agraria, con 4 o 5 euros arrumadas, porque es que resulta que le prestaban a uno los 30 pesos, pero si no alcanzaban a cubrir con la cosecha de la deuda, pues simplemente mataban una uva, las promociones se llevaban el derecho y decían, y aquí le traje los intereses de la grafita, que me prestó en otros pesitos, porque para darse la próxima logro algo. No le negaba la deuda por una sencilla razón, porque es que ya había garantía por la deuda. Ustedes se imaginan qué es. La tierra, porque está la escritura. Entonces resulta que ya cuando inmediatamente personas que tenían 4 o 5 deudas encima, pues dijeron que carajo, vamos a socializar acá la venta de nuestras fincas. Y entonces comenzaron a socializar sus ventas y eso fue como ovejas al panal. Comenzó a llegar gente así. ¿Cuánto vale su finca? ¿Cuánto vale su finca? ¿Cuánto vale su finca? Fincas de 20 maneras hace 30 años lo vendían con 20.000 pesos. Eso es mucha plata, obviamente. Pero ¿qué hizo el campesinito con sus 100.000 pesos? Pagó los 30 o los 200 pesos y el resto compró una casita de pronto, compró más músculo, se compró una casita. ¿Cierto? Nosotros los chinches, hijos de familia, llegábamos de la escuela. Y me acuerdo mucho que mi papá y mi mamá me decían, bueno, mira, haga tareas. Y si estaba uno cosechando papa, le haga tareas, coja un costal, vaya a bloque y recoge el riche, lo lava y lo cocina porque hay que hacerle la comida marrana. O si no llegue, vaya y reparta los terneros, o vaya a traer el pasto de los terneros. Había un que hacer, ¿sí me entiende? Había un que hacer. ¿Sabe qué se llama eso? Educación. Porque eso es formación, que nos enseñan a fijar actitudes, a cómo trabajar. ¿Sabe qué hacía esa criatura cuando se fue para el casco urbano? Llegaba a la escuela y se encontraba con otros amigos en la cual le ponía a buscar bolas. Entonces resulta que a raíz de todo ese sistema de verde que el campesino dio sus fincas y que esa finca que vivió el campesino, ¿qué pasó? Donde vivía una familia que vivía económicamente, socialmente, espiritualmente, o sea que la fraccionaron, donde vivía una familia ya viven 200 familias. Y ¿sabe qué? Los desconocidos somos los 3 o 4 familias que estamos acá como lugares. Y entonces resulta que nunca se tuvo en cuenta cuando comenzaron a desarrollar esos proyectos por donde se pasa una vía. Si hay bosque nativo, si hay fuentes de agua. ¿Qué clase de microfauna tenemos debajo de esta superficie? Cuando resulta y pasa que aquí debajo de esta superficie, en los suelos orgánicos, tenemos una microfauna muy ardua, trabajadora, que cuando no se ha intervenido la parte superior, son los que permiten la conductividad del agua para alimentar a los acuíferos y absorber las turberas y las escorrentías naturales. Nunca se tuvo en cuenta eso. Entonces, ¿sabe qué? La depredación fue enorme. El campesino se fue. Entonces, ¿qué se perdió? Seguridad alimentaria, seguridad hídrica, la tranquilidad, la armonía, la hospitalidad, la educación de orden natural de nosotros los campesinos. Cuando yo me alcance comencé a observar eso, yo no quiero vender mi finca, yo soy un compañero, yo soy un campesino. Pero ¿qué hago, mano? Y como les digo, mi padre y mi madre a mí no me pusieron tanto estudio, primero y segundo de primaria, pero ¿sabe qué me dieron? Una excelente educación. A raíz de eso, me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a investigar. Y entonces todo el conocimiento está relacionado con las ecologías. Entonces yo manejo transversalmente ecología humana, ecología social, ecología ecosistémica, ecología política, ecología facultativa. Me volví crítico hacia los ecosistemas tanto públicos como privados, porque no encontramos falencias por donde sea, donde realmente estamos comiendo entero, porque es una sofisticación en todos los factores y grupos igual hay comiendo entero. Me volví crítico. Y a raíz de eso entonces comencé a desarrollar mi emprendimiento sin dejar la tierrita. Entonces mi emprendimiento está relacionado desde luego con tecnología también.
trabajo con comunicaciones. Tengo una estación pluviométrica que me permite con alta precisión medir obviamente el orden natural. Entonces tenemos la parte agrícola, tenemos la huerta, donde tenemos matas de alberga, matas de papa, matas de cúbilo, de chupa. Es decir, no es el emporio, simplemente es un espacio donde nos ofrece seguridad alimentaria. Tenemos la parte agropecuaria, tenemos los animales, tenemos los chivos, los cabros, el ganadito, que las gallinas, que el pisco, que los patos, que el ganso, que las gallinas. Y luego tenemos de aquí para arriba unos senderos donde inmediatamente se llevan los colegios, las universidades y se les transmite conocimiento sobre lo que tenemos acá y de la importancia que significan los ecosistemas naturales para el soporte de la vida. Y desde luego pues tenemos el restaurante, tenemos desde luego el servicio de camping, ya próximamente vamos a ofrecer servicios que hay, porque lo que resta de este año a veces termino 3 caballitas. Y a raíz de eso, entonces, cuando hemos soportado acá, y desde luego lo que estamos haciendo es de una forma muy amigable con el ecosistema y desde luego sin olvidar la tierrita. Entonces, a raíz de eso es que están ustedes acá, y si ustedes no les molestan, nos podemos desplazar allí donde hay un cuerpo de agua y les explico ese proceso detrás de la llave. Vamos. Pero cuando terminemos la dinámica y las charlitas, sí me gustaría escuchar a cada uno de ustedes un concepto en relación a lo que nos está diciendo. Que no es especulación.